Oye, mami, Él es Jesús. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Reinando está en justicia. Este es el mensaje número 50 del amor. ¿Ok? Mensaje número 50 del amor. Yahweh enseñándome a cada uno de nosotros, ¿ok? Lo que es el verdadero amor, lo que en realidad Él llama amor, a lo que nosotros hemos llamado amor. En 50 mensajes hemos visto la diferencia de lo que nosotros llamamos amor a lo que Él llama amor, y por eso es que nosotros debemos abrir nuestro corazón a escudriñar la Escritura para que entendamos su verdadera voluntad. Amén. Entonces, esta es la de 50 mensajes de amor. Esta es la quinta parte de lo que es el amor para el matrimonio. Esta es de lo que corresponde al amor al matrimonio. Esta es la quinta parte el día de hoy. Amén. Estar solo es el primer fundamento para nosotros. Cada uno de nosotros, cuando tiene su corazón, el matrimoniarse, o sea, cuando ya está la víspera, cuando está la persona que toma la decisión que va a buscar matrimonio, el primer fundamento que está en la Escritura es estar solo. Amén. Debemos estar solo. El segundo fundamento es la firmeza del compromiso, que debe tener el hombre o la mujer, o sea, de saber que se está comprometiendo, de que va a dar un paso importante en su vida. ¿Por qué? Porque ciertamente esta persona va a formar parte de sí, ¿ok? Durante todo el tiempo en los que ellos vivan juntos. Por eso es que es importante. Entonces tiene que haber una firmeza de compromiso, saber del paso importante el cual usted va a dar. ¿Por qué? Porque usted se va a comprometer con un hombre o con una mujer para el resto de su vida. Amén. Entonces, usted debe hacer lo que es justo delante de los ojos de Yahweh. Y por eso este fundamento es algo importante que debe haber en un hijo del Todopoderoso. Amén. Amén. El tercer fundamento, el principio, es que debe haber pureza. Debe haber pureza. Por lo tanto, la pureza es algo importante para uno entrar al matrimonio. Amén. Debe haber la pureza. Entonces hablaba Yahweh de cómo un hombre o una mujer tiene que guardarse para entrar en el matrimonio. Amén. El cuarto, que lo vimos el Shabbat, decía que el otro fundamento es la oración. Es importante la oración. Amén. Y veíamos los ejemplos de lo importante que es orar. Vimos como Eleazar, ¿verdad?, oró, y Yahweh en su misericordia vio la mano de Yahweh y entregó la mujer que era digna delante de él para su amo. Amén. Para su amo Yitzhak. Amén. Pero para que ese fundamento de la oración tenga poder, ¿ok?, debe estar a su vez ligado a otro fundamento, que es el que vamos a ver hoy. ¿Ok? Hoy vamos a empezar a ver el otro fundamento, que es el de determinar las cualidades del esposo o la esposa. Porque fíjese, para usted entrar en oración y clamarle a Yahweh, su esposo o su esposa,
ese esposo o esposa debe tener unas características en su corazón. Usted debe imaginarse, o usted debe tener preferencia, o debe tener inclinaciones en su corazón de lo que usted quiere. ¿Ok? Amén. Entonces, usted debe entender de que tiene que tener determinación, determinar qué cualidades puede tener esa persona para que en realidad sea su pareja idónea. Amén. Amén. No sé si alguien está entendiendo. Entonces, usted no puede orar, ¿ok?, sin determinar en realidad lo que usted quiere. No sé si alguien me entiende. Lamentablemente, muchas personas en su ignorancia hoy en día están buscando esposarse, pero en realidad no tienen una figura, no tienen determinado en su corazón qué es lo que quieren. ¿Ok? Lamentablemente eso pasa. Entonces, cuando una persona en el nombre poderoso de Yeshua, que está en los caminos de Yahweh, ¿ok?, no debería tener ese tipo de actitud. Lamentablemente hoy en día, como no hay fundamentos en las escrituras y no se enseña, ¿ok?, fundamentos en la escritura, entonces muchas personas cuando llegan lamentablemente a esa circunstancia, a dar el paso para matrimoniarse, lamentablemente no tienen determinado en su corazón qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren. Entonces, por eso vemos hoy, lamentablemente, dentro del pueblo que ha sido llamado a formar parte de la salvación, tanto divorcio. Amén. Entonces, el propósito que Yahweh por medio de su Hijo Yeshua está dando estas enseñanzas, ¿verdad?, por medio de este siervo, es enseñar al pueblo fundamentos sólidos que están en la Escritura para que no cometan pecados y para que sus almas no sean entrampadas, ¿ok?, con una persona que no les correspondía, y por lo tanto ustedes terminan en esta relación, terminan como ya lo vimos en el Shabbat, ¿verdad? Muchas personas que en vez de conseguir la ayuda idónea, entonces lo que consiguen es una persona que viene a amargarles la vida. Entonces, en vez de tener una relación en shalom, ¿verdad?, en paz, entonces es una batalla campal en sus hogares. Entonces, todas estas cosas, si ustedes las toman como Yahweh los decía: hijo mío, inclina tu oído a mis palabras y a mis mandamientos, ¿verdad? ¿Qué decía? Inclina tu oído y en tu corazón a sus palabras y sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Entonces, esto es algo que cada uno de nosotros debe proponer en su corazón, de hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo que es justo delante de Él? Él te está hablando y te está diciendo cómo debes hacerlo. Amén. Entonces, para un hijo de Yahweh, por medio de Yeshua, debe estar claro de lo que quiere y cómo lo quiere. Amén. No es posible que yo vaya a pretender en mi corazón tener una relación matrimonial y no sepa cómo va a ser la mujer que yo estoy pidiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar en el nombre poderoso de Yeshua, por medio de las Escrituras, cómo debe ser la forma que cómo debo yo determinar, tomar esta decisión, cómo debe estar formada esta persona. Amén. Por medio de la Torah, para que no haya ningún tipo de inmundicia en nuestros corazones, y para que la decisión que tomemos sea la decisión correcta y acertada. Amén. Entonces es importante esto. Entonces, cuando usted determina buscar esposo o esposa para matrimoniarse, usted debe tener en cuenta características, cualidades que esa mujer u hombre deben tener. ¿Ok?
¿Como qué características, cualidades que debe tener? Bueno, que es grosero, si a usted le gusta grosero, que sea apático, que sea mujeriego, ¿ok? Entonces ya usted sabe, ¿verdad?, que esas son cualidades que usted quiere. Ahora, si usted lo quiere, que sea un hombre, ciertamente, ojo, un hijo de Yahweh, ¿ok? Entonces, que sea primeramente entregado a Yahweh, o sea, que toda su vida gire en torno al Creador de los cielos y de la tierra, ¿ok? Que su corazón tenga temor y respeto a la palabra, que él no vaya a hacer cosas que estén apartadas de la palabra. ¿Por qué? Porque tiene respeto al Creador de los cielos y de la tierra. Esas son cualidades, por decirle algunas. Más adelante las vamos a especificar una por una, de manera de que usted tenga la conciencia en el nombre poderoso de Yeshua, qué es lo que le conviene o lo que no le conviene. Amén. Pero que sea usted que tenga la decisión. Yahweh, por medio de Yeshua y este siervo, le está sirviendo. ¿Para qué? Para enseñarle. Ahora usted toma la decisión de servirle a él o de servirse a sí mismo. Amén. Eso es algo que usted decide en el camino. Ahora, sabe, lamentablemente yo le aconsejo en el nombre poderoso de Yeshua que siga a Yahweh. Porque si no lo hace, de verdad que lo hemos visto, por ejemplo, lo vamos a ver hoy, no le va a ir bien. ¿Ok? Lamentablemente, mi padre nunca se ha pelado ni nunca se pelará. Por eso es que la Escritura dice que Él es perfecto. Él es perfecto. Amén. Entonces, usted no está siguiendo sino a un Elohim perfecto, al Creador de los cielos y de la tierra, que es perfecto. En nada se ha equivocado, ni se equivocará. Amén. Entonces, fíjense, muchos hoy en día, lamentablemente, por no tomar determinaciones antes de entrar a matrimoniarse, a casarse, ¿ok?, no tienen la conciencia en realidad de lo que quieren. Entonces, cuando esto pasa en el corazón del hombre o de la mujer, cuando se llegan al matrimonio y se casan, entonces en poco tiempo se dan cuenta de que esa persona no era la que ustedes querían. Oye, pero esta persona no me cuadra, mira, hace esto, hace lo otro. O sea, y empieza a haber aflicción en el espíritu. Y cuando esto empieza, entonces vienen los conflictos y vienen las peleas y vienen las separaciones. Amén. Entonces, por esto es que es importante usted determinar en realidad lo que usted quiere antes, porque después no hacer como hoy en día se hace, que después que están metidos en el asunto, después que están metidos en el meollo del asunto, después que se han matrimoniado, entonces se quieren zafar y no hayan cómo zafarse de la mujer o del hombre que ustedes mismos escogieron. ¿Por qué? Porque no se sentaron a pensar lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante, en el nombre poderoso de Yeshua, que usted incline su corazón a la sabiduría que Yahweh les da a ustedes, para que ustedes no tropiecen en el camino. Amén. En vano no dice la Escritura que Él no dejará que nuestro pie resbale. Que nuestro pie resbale. Por eso es que tenemos que entender que esas palabras son profundas y que ciertamente traen bendición a nuestro corazón y a nuestra vida y a nuestra relación personal con el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces debemos entender esto. Entonces, cuando la persona se mete en el asunto y no hace las cosas conforme a los fundamentos de Yahweh, después que se mete a tener la relación, después que están matrimoniados, entonces después no haya cómo zafarse de la mujer o cómo zafarse de el hombre. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que
que no eran lo que esperaban. Ahora, no eran los que esperaban, ¿por qué? Porque nunca se sentaron a detallar en realidad cómo iba a ser esa persona, o qué era lo que ustedes iban a exigir de esa persona, o qué era lo que usted iba a esperar de esa persona. Por eso pasa esto, ¿ok? Pero cuando un hijo verdadero y una hija de Yahweh se perfila para el matrimonio, debe determinar las cualidades que el esposo o la esposa deben tener, ¿ok? Deben fijar las cualidades, pero hay una base importante de cómo deben ser esas cualidades y cómo dice la Escritura que debemos nosotros determinar en nuestro corazón. Y vamos a leerlo en Gálatas, Hei, Yod, Bach, Pashkun, Yod, Hei. Gálatas 5:16. Entonces, aquí está en el capítulo, en el libro de Gálatas, en Gálatas 5:16. ¿Ok? Amén. Entonces, fíjense lo que dice la Escritura. Dice: lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Ruaj. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere. Amén. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que vivamos en el Espíritu. Entonces, ¿cómo? Que tomemos nuestras decisiones ¿por dónde? Por el Espíritu, no por la naturaleza carnal. Amén. Tenemos que recordar en el nombre poderoso de Yeshua que nosotros estamos, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros cuerpos, ¿verdad? Hay dos naturalezas. La naturaleza que es la naturaleza carnal y por otro lado la naturaleza del Espíritu. ¿Ok? La naturaleza carnal siempre, lamentablemente, y nosotros debemos tener esto incrustado en nuestras mentes y en nuestros corazones, que la naturaleza carnal siempre tiende a estar opuesto al Espíritu. Por lo tanto, la naturaleza carnal nos va a hacer errar, nos va a hacer cometer pecado. Amén. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Yahweh debemos comprender que en nuestra vida estas naturalezas están presentes. Ahora, si nosotros vivimos en el Espíritu, si nosotros vivimos por el Espíritu, entonces nosotros estamos en la naturaleza correcta para nosotros determinar el paso que nosotros vamos a dar. ¿Ok? Porque cuando estamos en el Espíritu somos guiados directamente por Yahweh Elohim Sebaot. ¿Por qué? Porque ciertamente Él que depositó su Espíritu en nosotros, entonces estando conectados con Él, tenemos la certeza de lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo conforme a su voluntad. Pero cuando estamos conectados a nuestra carne y dejamos que la naturaleza carnal aflore en nuestras vidas, lamentablemente en nuestras vidas, entonces está viviendo en una contraposición o en rebeldía en contra de nuestro Padre Celestial. Entonces, para nosotros sentarnos a determinar cuáles van a ser las cualidades que el hombre, o la mujer a la cual usted está buscando para matrimoniarse, entonces deben estar bajo las cualidades espirituales y no a las cualidades de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque ya
Yahweh les está advirtiendo, las decisiones por las cuales usted tome de una manera carnal siempre va a traer problemas a su vida, mientras que las del Espíritu siempre están alineadas a nuestro Padre Yahweh Elohim. Amén. Entonces, estas cualidades tienen que ser, en tu vida, tienen que ser determinadas por la carne o por el Espíritu. Yahweh te aconseja que lo tienes que hacer, ¿por dónde? Por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Ok? Vamos a entender un poco más y vamos a ver un ejemplo que va ahí en Kohelet. Vamos a Kohelet, Bet Yot, Kohelet, al libro de Eclesiastés. (2:10). Eclesiastés 2:10. Amén. Leamos lo que dice la Escritura. Dice así: llegaron, Kohelet, Bet, Pashkun, Yot. Eclesiastés 2, versículo 10. Amén. ¿Qué dice? Dice: no negué a mis ojos nada de lo que ellos querían. No retuve ningún regocijo de mi corazón, y mi corazón se regocijó en todo mi trabajo, y esta fue la porción de mi trabajo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Yahweh nos quiere enseñar con esto? Número 1, hoy en día, ¿verdad?, hay quienes buscan un esposo, una esposa determinado bajo un principio carnal. ¿Ok? ¿Cuál es el principio carnal? Un fruto de la carne, la vanidad. ¿Ok? Entonces, la vanidad es la que determina en el corazón de un hombre carnal o de una mujer carnal, ¿ok?, a su pareja. Y Yahweh nos está enseñando cómo, en realidad, por nuestra ignorancia, ¿ok?, cómo debemos nosotros determinar si hay un principio en nuestro corazón que es carnal o un principio que es espiritual. Entonces, primeramente nos está enseñando, muchas personas hoy en día eligen a sus parejas de vista, o sea, porque le agraden a la vista. Entonces, cuando un hombre o una mujer elige por lo que ve, ¿ok?, por lo que está viendo, entonces, ¿qué es lo que está eligiendo? Vanidad. Vanidad. ¿Ok? Lo dice la Escritura. Entonces, fíjense cómo dice el versículo. Yo no le negué, ¿qué dice? Yo no negué a mis ojos nada de lo que yo veía. ¿Cierto? Entonces vemos que el principio fundamental que tiene que haber en un hijo de Yahweh es determinar cómo tú vas a tomar tu elección. Y para determinar cómo vas a tomar tu elección, tiene que haber principio en las Escrituras. Y este principio es fundamental porque todo el mundo, lamentablemente, come por los ojos. Y cuando esto acontece, lamentablemente, viene el pecado. ¿Ok? Por eso es que debemos abrir nuestros ojos. Entonces, en pocas palabras, cuando lo haces en la carne, estás buscando esposo o esposa, estás buscándolo tú solo. Estás apartando a tu Padre Yahweh para entonces empezar a hacerlo tú solo por tu cuenta. Ahora, cuando tú lo estás haciendo solo por tu cuenta, lamentablemente te estás metiendo en problemas. ¿Ok? Te estás metiendo en problemas. ¿Ok?
Entonces, esta porción de la Torá nos ayuda a entender cómo debemos determinar la cualidad de nuestra esposa o nuestra esposa. Si es por la vista, que nosotros únicamente debemos determinarla. Muchos, esto es lo que predomina, la vista. Como agrada mi vista, lamentablemente no vemos otras cualidades sino esa. Y como llena nuestra maldad del corazón, ¿ok? Entonces el corazón se inclina a determinarse de que esa es la mujer o que ese es el hombre, ¿ok? Entonces cuando usted entiende y ve esto, entonces usted puede tener el discernimiento de saber cuándo usted está tomando una decisión por el Espíritu o cuándo usted está tomando una decisión por la carne. Amén. Amén. Entonces dile a tu hermano, toma decisiones por el Espíritu. Entonces, fíjense, cuando ustedes en la ignorancia toman decisiones que están basadas en fundamentos carnales, entonces usted está tomando un fundamento que va en contra de Yahweh. Y aunque usted se congregue y aunque usted esté buscando del Creador de los cielos y la tierra, usted está tomando decisiones que van en contra de su voluntad. Amén, ¿sí o no? Entonces, por esto es que es importante que usted debe poner en su corazón en examen continuo para entender cuáles son las decisiones que usted está tomando y cómo las está tomando. Amén. Vayamos a Bereshit, al libro de Génesis. Amén. Ok, dice así la escritura. Dice, cuando Esaf tenía 40 años de edad, tomó como esposa a Yehudit, la hija de Beri, el Ití, y a Bashmat, la hija de Elón, el Ití. Pero ellas estaban provocando a Yishab y a Ribca. Amén. Entonces veamos algo importante en esta porción de la escritura. Veamos esto. ¿Qué dice la escritura? Cuando Esaf tenía 40 años de edad, tomó como esposas a Yehudit y a Bashma. ¿Ok? ¿Qué tomó por esposas? Mujeres eteas. ¿Ok? Mujeres eteas. Y eligió mujeres que estaban prohibidas según Yahweh. Según Yahweh. ¿Por qué? Porque esos eran mandamientos que había dado a Abraham. Y Abraham había transmitido esas enseñanzas a Yitzhak y sabía que ellos no se podían emparentar con mujeres extranjeras. Amén. Extranjeras. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando Esaú toma estas mujeres hititas como esposas, ¿verdad? Tomó una determinación carnal. ¿Por qué? Porque esta determinación carnal iba en contra de los mandamientos que Yahweh había entregado a Abraham. ¿Ok? Por lo tanto, era importante en el nombre poderoso de Yahweh que tuviesen la plena conciencia de que él tenía que guardarse como primogénito de Israel, hacer lo que era justo delante de Yahweh. Por lo tanto, lamentablemente, ¿verdad? Tomó decisiones en base a la carne que fueron nefastas a su vida, porque terminó perdiendo la primogenitura de Israel. Y por lo tanto, fíjense lo que dice en el versículo 35, que dice, pero ellas estaban provocando a Yitzhak y a Ribca. Amén. O sea, la decisión de Saúl estaba generando contienda entre los padres, ¿ok? Entre los padres de Saúl. Amén.
O sea, tienen que entender que muchas de las malas decisiones, de las decisiones carnales en nuestras vidas, siempre van a traer aflicción. No únicamente en tu vida, sino también en torno a la familia. Y cuando esto acontece, ¿verdad? Entonces se va el shalom. Levante la mano las personas aquí que quieren que se les vaya el shalom. Ninguno, ¿verdad? Ahora levante las manos los que quieren vivir en shalom. Amén. Entonces, por esto es que debemos hacer caso a lo que está en la Torá, en la Biblia. ¿Ok? Para aquellos que no entienden el término de Torá. Entonces, veamos, ¿ok? Veamos el por qué es importante escudriñar la Escritura. Vamos a Devarim, ¿verdad? Kafbet Yot 22. Amén, llegaron. Dice así: no ararás con un buey y un asno juntos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el mandamiento? No te unas a un yugo desigual. Amén. Este es un mandamiento que Yahweh dio a nuestro patriarca Abraham. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos inclinación a cumplir mandamientos para que entendamos y veamos que el incumplimiento de los mandamientos trae maldición a las vidas de los desobedientes. Amén. Entonces, vino Esaf y le dio la espalda a los mandamientos, que trajo como consecuencia amargura de espíritu. Amargura de espíritu. No solamente a él, sino a su familia. Pero veamos en Bereshit 27:46. Vayamos a Génesis 27:46. Amén. Dice así. Dice, Rivka dijo a Isaac: estoy harta hasta la muerte de las mujeres heteas. Si Jacob se casa con una de las mujeres heteas, como esas que viven aquí, mi vida no valdría para nada vivirla. Entonces, fíjense algo. Las malas decisiones traen amargura. Traen amargura. No solamente a la persona que toma la mala decisión, vuelvo a repetir, sino también a sus padres. Por eso es que es importante escudriñar la palabra y ser amoroso a mi Padre Yahweh, para que nosotros todos en ese amor seamos bendecidos sobre bendición. Amén. Entonces, fíjense, en el capítulo 28, en el versículo 1, continúa diciendo y dice así: así que Isaac llamó a Jacob y después de bendecirlo le ordenó. ¿Qué le dijo? Le transmitió, le dio transferencia de mandamiento. Le dio una transferencia del mandamiento. Le dijo: no escogerás una esposa de entre las mujeres heteas. Amén. Ve a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y escoge una mujer allí de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Amén. Entonces, ¿qué debemos aprender? Que debe haber una determinación. ¿Qué debemos aprender? Que debe haber una determinación.
en el espíritu y no en la carne. Estamos viendo un ejemplo de lo que es, lamentablemente, hacer lo que no es agradable a Yahweh. Está en las Escrituras, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, la desobediencia de Saúl trajo aflicción de Ruach a toda su familia. Y por esto es que debemos tener prioridad a cumplir con Yahweh por amor a su nombre. ¿Ok? Entonces, cuando determinamos cuáles son las inclinaciones del corazón de una persona que se inclina a determinar en la carne su esposa o esposo, ojo, esto es un ejemplo de lo que estamos viendo de cuando un hombre inclina su corazón a elegir a su esposa, a elegir matrimoniarse y tomar decisiones en la carne. En la carne. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando se hace en la carne, ¿cuál es el resultado? Esto es lo que tenemos que ver. Entonces, veamos lo siguiente. Para ayudar a esclarecer más, ¿ok? Vamos a traer ejemplos para tener una convicción de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, para que nosotros en el nombre poderoso de Yeshua tengamos el conocimiento a aquellos para transmitírselo a nuestros hijos, para transmitírselo a aquellas personas que necesitan, porque hoy en día esto no se habla y esto es necesario que se entienda para que se tomen decisiones conforme a la voluntad de Yahweh y para que haya respeto a nuestro Creador, para que nosotros nos consolidemos con Yahweh y vivamos en esta tierra en gozo. Amén. Mientras estamos de peregrinos en esta tierra. Amén. Amén. Entonces, cuando usted determina que estas cualidades sean producto de la carne, número uno, lo hace a espaldas de Yahweh. Número dos, usted elige, ok, con sus ojos y no con el corazón. Y ¿cómo es eso de elegir con los ojos? ¿Ok? ¿Cómo es eso de elegir con los ojos? Entonces, es cuando la persona busca los estándares bajos del mundo que enseña Satanás, que sea agradable a la vista. Ejemplo, ¿ok? En el caso de la mujer carnal, que anda buscando matrimoniarse, entonces lo primero que ve es un rostro bonito, que sea buen mozo. Eso es lo primero. ¿Ok? Segundo, que esté papiado, que tenga cuerpito. ¿Ok? Y tercero, estoy hablando de una mujer carnal. ¿Ok? Una mujer carnal. Dentro de las congregaciones hay mujeres con estas inclinaciones, por eso hago la identificación carnal. O sea, todavía no se ha convertido. Quiero que entienda esto. No se ha convertido. Entonces, esa mujer carnal ve que el rostro sea bonito, que sea papiado y que tenga glúteo, que sea nalgón el hombre. ¿Ah? Entonces, cuando una mujer está viendo este tipo de actitudes, cuando estas son sus prioridades en el corazón para elegir un hombre, entonces lo está eligiendo bajo la carne. Ahora, veamos lo siguiente. Cuando hay mujeres que tienen estas cualidades, y esto es que quiere, ¿verdad?, que se quiere casar, veamos que esto viene del producto de la carne, y que estos malos deseos del corazón, ¿verdad?, lo que produce es que sean bonitos, que tenga fruto de vanidad, ¿ok? Y que tenga, que sea una persona que tenga glúteos, que tiene inmoralidad sexual. Cuando una mujer está viendo ese tipo de cualidades, lo que hay en su corazón es inmoralidad sexual. Y cuando hay inmoralidad sexual, está haciendo un fundamento o está poniendo un fundamento prioritario para tener una relación con un hombre que es vano, que es hueco. ¿Por qué?
porque únicamente está inclinando su corazón a que su vida dependa de una relación sexual. Y el hombre o la mujer que inclina una relación en base al sexo está perdido. Está perdido. ¿Ok? Porque esto es anti la Escritura. Eso va en contra de la Escritura. Esto en ninguna parte está en la Escritura. Y en el nombre poderoso de Yeshua es que usted tiene que entender esto. Hay prioridades. Pero hoy en día, Satanás, por medio de la televisión, por medio de las escuelas, de colegios, enseña a los niños y a las mujeres estas cualidades que deben ser prioritarias. ¿Para qué? Para elegir pareja. Amén. Entonces esto va en contra de la Escritura. Entonces llena de lujuria los ojos de una mujer cuando está pendiente de sus órganos sexuales. Cuando la mujer ve a la otra persona en sus órganos sexuales para escudriñar sus genitales y toda su inmundicia, eso se llama inmoralidad sexual. Y esto es maldito ante los ojos del Creador de los cielos y de la tierra. Esa persona no se ha convertido todavía. Por lo tanto, es algo que usted debe comprender y debe alejarse. Amén. Amén. Por otro lado, cuando es el hombre carnal el que toma la decisión, ¿ok? Entonces lo hace también por un rostro bello, que tenga glúteos, delgada y con una cintura fina, y que sea prominente de pecho. Es otro hombre que también está inclinado a la vanidad y a la inmoralidad sexual. Muchas personas ven esto como normal y por lo tanto quiero que entiendan en el nombre poderoso de Yeshua que esto va en contra de las Escrituras. Entonces muchas personas inclinan sus decisiones en base a estos fundamentos que son satánicos. ¿Ok? Cuando estos fundamentos son los que predominan en tu corazón para tú relacionarte con una mujer o con un hombre, entonces estás haciendo un pacto satánico. No es de Yahweh. Es importante entender esto. Porque lamentablemente muchos dirán, oye, pero eso es demasiado. Es demasiado, pero es que es la verdad, porque lo dice la Escritura. No lo estoy diciendo yo. ¿Ok? Entonces usted debe entender, inclinar su corazón. Si usted verdaderamente es un seguidor del Mashiach, ¿ok? Debe inclinar su corazón a hacer lo que es justo delante de Él. Y Él te está enseñando para que tus decisiones sean en base a la Escritura y que Él tenga como tu Padre que es. Que Él tenga como tu Padre que es la decisión y la determinación de la pareja que tú vas a tener. Amén. Entonces, por esto es que es importante. Entonces, un hombre o una mujer en base a estas características elige una persona para matrimoniarse. Entonces, dígame usted, ¿bajo qué fundamentos está girando ese matrimonio? Bajo la inmoralidad sexual y la vanidad. Entonces son fundamentos satánicos y por eso es que esto trae desgracia al pueblo. Usted tiene conciencia y usted quiere vivir y ver días buenos en esta tierra en el nombre de Yahweh Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Inclina su corazón a seguirle de corazón y hacer la verdad. Amén. Entonces, por esto es que es importante, imperioso, entender los principios que están en la Torá. Vamos a Bereshit, a Génesis. Capítulo Gimel, capítulo 3.
Amén. Capítulo 3 dice, versículo 1. Bereshit Gimel Aleph dice: ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Y ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim dijo, no comerán de él, ni lo tocarán o morirán. Y la serpiente dijo a la mujer, no es verdad, que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio el árbol, era bueno para comer, y que era placentero a la vista para mirarlo, y hermoso para contemplarlo. Y ella tomó algo de su fruto, y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron. Amén. Entonces fíjense algo importante que Yahweh nos dice desde el principio. ¿Cómo entró el pecado de Javá o Eva? Por la vista. Amén. Por la vista. Hoy en día muchos hombres y mujeres viven en pecado por la vista. Por eso es que el Mashiach dice en Matillahu, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y es mejor que entres al reino de los cielos tuerto, que entres completo al infierno. Amén. Si tu brazo te hace pecar, córtatelo. Es mejor que entre mocho al reino de los cielos que completico vayas al infierno. Amén. Entonces, por esto es que es importante. Por esto es que es importante. Y yo tengo un dicho: si tu pene te hace pecar, córtatelo. Es mejor que entre sin pene al reino de los cielos que completo al infierno. Amén. Así que entienda esto. Y por qué es tan importante cumplir con los principios que están en las Escrituras. Amén. Entonces, hay mujeres que cuando estas características, el rostro es bonito, cuando ven a un prospecto, dice, su rostro es bonito, acuerpado, con glúteos, este mismo es. Se vuelven locas. Se vuelven locas. Y es la verdad. Entonces, se quieren emparentar, o sea, se quieren esposar con esa persona, sea como sea. Y entonces de repente, el papá, la mamá le dice, hija, pero, hey, mira, pero ese muchacho no te conviene. No, es que es este. Pero mira, no, es este. Pero mira, es que, pero no, es este. ¿Ok? Y se empecinan de una manera, se encaprichan de una manera que terminan casadas con esta persona y al poco tiempo después entonces, cuando el hombre inclina su corazón a toda esta vanidad, ¿verdad? El hombre entonces empieza a desmoralizarse cuando él cree que se trajo a la Miss Mundo, ¿ok? Y como lo dice la palabra, Miss Mundo, ¿ok?
lo elegido por el mundo. Por esto es que es importante cuando usted inclina su corazón a lo que Yahweh dice. Entonces, cuando usted llegue y se casa con esta mujer, entonces ve todos estos defectos, no cocina, no lava, le ve la celulitis y dice, no, yo estoy de verdad que... Y empieza a verle todos los defectos. Ahí sí empieza a verle todos los defectos. Entonces se desmorona esa relación. Y por esto es que hoy en día muchos glotones que comen por la vista y glotonas que comen por la vista terminan divorciados. ¿Ok? O, en el peor de los casos, tienen a la esposa o al esposo como un mueble, o sea, como una decoración en el hogar, como algo a los ojos de la sociedad. O sea, termina usted siendo un tremendo hipócrita. ¿Por qué? Porque a los ojos de la sociedad usted está casado, pero para satisfacer su ego y su vanidad, usted tiene que mantenerse en relaciones extramatrimoniales, que es maldito ante los ojos del Creador de los cielos y de la tierra. Tanto hombre como mujer. Amén. Entonces, por esto es importante comprender estos principios para que usted, en el nombre poderoso de Yeshua, tenga determinación en su corazón hacia dónde va a ir y cómo va a ser su elección. Amén. Entonces, los atributos carnales pasan, pero los atributos espirituales de un hombre o una mujer siempre permanecen. Por esto es importante, ¿ok? Entonces, todo aquel que inclina su corazón a decidir en la carne y en la vanidad, siempre va a estar desanimado y siempre va a traer problemas a su corazón y a su vida. Amén. Entonces, por esto debe tener en su corazón la inclinación de respetar al Creador de los cielos y de la tierra, para que de esa forma usted le vaya bien en esta tierra. Amén. Entonces, es importante entender que el hombre, cuando inclina su corazón a lo que ve únicamente, lamentablemente después empieza a ver las otras consecuencias, porque ve que una mujer o un hombre debe tener características para poder asumir una relación matrimonial. Y cuando después que usted se casa se da cuenta que esta persona no reúne esas características, entonces viene la decepción y viene algo bastante importante, que es que usted después quiere adoctrinar a esa persona a hacer lo que es bueno delante del Creador de los cielos y la tierra, pero esa persona no lo va a hacer. Primeramente porque no tiene una afinidad, porque no hay un verdadero amor. Y entonces la persona, sea hombre o sea mujer, lo primero que va a decir y se va a zafar es: tú me conociste así tú me decías que me amabas, entonces ahora me dices que cambie. ¿Ah? Entonces con ese cuchillo, mire, lo aniquila usted. ¿Por qué? Porque lamentablemente usted
¿verdad? Decía palabras que no estaban en su corazón y ahora esas palabras fueron usadas en su propia contra. Yo te amo. Tengo 2 días que no duermo pensando en ti. Ah, sí, ahora que estás viviendo conmigo, entonces ahora tengo 2 días que no duermo pensando cómo me sacudo de ti. Ese es el problema. Entonces, las decisiones que usted toma en la vida y la decisión del matrimonio, la decisión una de las más importantes, la primera está en seguir a Yahweh. Ojo, esa es la más importante de todo el universo. Y la segunda más importante en tu vida es que debes tener principios en la Torá para buscar en el nombre poderoso de Yahshua tu esposo o esposa. Amén. Entonces, esto es lo más importante. Estas 2 cosas para que en tu vida aquí en la tierra te vaya bien. Amén. Entonces, fíjense, el cuarto principio es el de la oración. Este cuarto principio es de orar. Ahora, fíjese usted como muchas personas, estando en la carne, oran. Estando en la carne, Padre, mándamela que esté bien bonita. Mándamela que sea así, mándamela que sea asado. Esas son palabras a los ojos, a los oídos de Yahweh que son repulsivos. ¿Ok? Mándamela que sea pechugona. Ojo, y hay personas lamentablemente que lo hacen así. Ojo, muchos se ríen porque es verdad. Porque son tan irrespetuosos, irreverentes, que a la hora de orar hacen este tipo de oraciones. Y por esto es que Yahweh les está enseñando en realidad cómo deben hacerlo. Vamos al libro de Jacob. Libro de Jacob. O de Santiago. Daleb Gimel 4:3. Amén. ¿Qué dice? Oran y no reciben, porque oran con el motivo equivocado. Piden para ser indulgentes con sus propios deleites. O sea, ¿qué dice la Escritura? Que oran en la carne. Oran en la carne. Esto es lo que dice la Torá. Están orando en la carne, por eso orás y no recibís nada. Porque oras para deleitarte en qué y satisfacer la carne. Y Yahweh está no para satisfacer la carne, sino para satisfacer el espíritu. Por eso muchos en su ignorancia lo que hacen es orar y no reciben. ¿Por qué? Porque no están en el espíritu. Pero yo oro y no recibo nada. Porque oras en la carne. Cuando empieces a orar en el espíritu, vas a recibir lo que estás esperando. En el nombre poderoso de Yahshua. Por eso es que muchas personas dicen, pero yo ayuno, yo no recibo nada. Claro que vas a recibir. ¿Cómo lo vas a recibir?
Si tu motivación está en la carne, no en el espíritu. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender. Por lo tanto, tenemos que aprender a crecer espiritualmente para que lo que recibamos, lo recibamos de parte de Yahweh. No sé si alguien lo entiende. ¿Ah? ¿Alguien lo puede entender? Entonces, es importante que comprenda esto para que tú determines en tu corazón cómo va a ser las características de la mujer o el hombre con el cual tú deseas esposarte, sea en el caso de hombre, sea en el caso de mujer. Debes aprender a orar. ¿Y cómo lo debes hacer? En el Ruach, en el Espíritu, para que entiendas la verdadera voluntad del Creador. Amén. Amén. Entonces vamos a Cogelet para terminar. Cogelet, Eclesiastés. Eclesiastés. Bet Yod Gimel. Pashkun Yod Gimel. 2:13. Amén. Dice así la Torá en el nombre poderoso de Yeshua. Yo vi que la sabiduría excede a la necedad, así como la luz excede a la oscuridad. El hombre sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio camina en oscuridad. Amén. Entonces usted debe entender que cuando su corazón se inclina a la sabiduría, las tinieblas, a donde hay tinieblas, es disipado. Amén. Y por eso es que es importante que su corazón esté inclinado a Yahweh. ¿Por qué? Porque en el momento que usted, su corazón se extravíe, la sabiduría de Yahweh va a rescatar. ¿Te va a rescatar de qué? De tropezar. Y por eso es que es importante que tú conozcas la Escritura y tengas una relación íntima, personal con el Creador de los cielos y la tierra, para que tu pie no resbale. Para que tu pie no resbale. Amén. Entonces, quien ama la sabiduría, ama a Yahweh y no tropieza. Busca siempre estar bien con el Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, Yahweh Elohim. Una de las cosas que debemos determinar en nuestra elección y las cualidades de nuestro esposo o esposa sea determinado por espíritu, por decisiones en el espíritu. ¿Y cuáles son las decisiones en el espíritu? Las que nosotros estamos estudiando en el nombre poderoso de Yeshua en este lugar. Que dice, estar solo para matrimoniarse, firmeza para el compromiso, pureza, oración. Amén. Y determinar las cualidades de la esposa o del esposo. Esos son principios en el espíritu. ¿Ok? Y en la próxima enseñanza vamos a seguir aprendiendo cómo debemos perfilarnos al amor para matrimoniarnos. Vamos a seguir escudriñando y vamos a seguir dándonos cuenta de cuando estamos en la ignorancia, cómo el enemigo atrapa al hombre o a la mujer. Ahora recuérdese bien que el enemigo está en contra de aquellos que buscamos a Yahweh. Aquellos que están en el mundo son presa de él. Pero a nosotros que hemos propuesto buscar de Yahweh por medio de Yeshua, nosotros tenemos una guerra, una batalla día a día, que fue ganada en el nombre poderoso de Yeshua.
Pero si usted camina en ignorancia, aunque Él la ganó, usted la pierde. Amén. Si usted no decide aplicar los principios que están en las Escrituras, lamentablemente usted no la gana. Usted la pierde. Amén. Ahora, no sé cuántos vencedores en el nombre poderoso de Yeshua hay en este lugar. Amén. Pues amén. Bueno, Padre bendito, póngase sobre sus pies. Gloria a mi Padre que está en el cielo. Bendito es tu nombre, Yahweh Elohim. Gracias por estas palabras en el nombre poderoso de Yeshua. Bendito eres, Baruch Hu, Yahweh Elohim. Baruch atá Yahweh Elohim. Baruch Hu atá Devarim Beal. Bey Yosef. Todá Rabá Yahweh Elohim. Amén y amén. Gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua, por enviar estas palabras a la casa de Yosef, a la tribu de Efraín, a tu pueblo de Israel. Bendito eres, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, yo oro en el nombre poderoso de Yeshua para que estas palabras toquen el corazón de todas las personas que están escuchando, de todos tus hijos, y abran el entendimiento para la gloria de tu santísimo nombre. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amén y amén. Santo y poderoso. Shalom. Vayan en shalom, hijo. Y abrácense unos con los otros conforme al mandamiento. Amén. Oye, mami, Él es Jesús.